tal? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, aquí dándole más tipsitos. Y sé que estuve hablando muchísimo sobre las mujeres, estimulación de clítoris, estimulación de las glándulas que generan la lubricación vaginal, en fin. Pero ahora es el turno de los hombres. Antes de continuar, quiero realmente recordarles que se suscriban, que se unan también a mi canal para que de esta manera ustedes tengan la información de primera mano cada vez que suba un video. Recuerden activar la campanita, que es indispensable para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Y pues bien, ahora sí vamos con este tema que yo sé que le va a encantar a todos los hombres y van a empezar a corregir esas cositas que están haciendo y que no deben hacer. Para empezar, es muy común que cuando los hombres están teniendo una erección bastante fuerte y a lo mejor se está dando en un momento no adecuado, empiezan a moverse el pene para un lado, para el otro, para abajo, para arriba, no saben ni cómo acomodárselo, empiezan a forzarlo pues para que obviamente no se note tanto la erección, y resulta que esto no se debe hacer. Y no se debe hacer porque cuando ustedes se lo acomodan, puede que por la fuerza de la erección las fibras del pene se puedan lesionar, y estas lesiones pueden ocasionar esas leves curvaturas que se pueden presentar con el tiempo. E incluso si llegas al punto de manipularlo de muy mala manera, puede llegar a fracturarlo, y eso pues ya obviamente es una urgencia médica. Como número 2 tengo el error muy común que suelen usar los chicos cuando quieren como buscar ciertas alternativas sobre qué utilizar a la hora de masturbarse. Y no solamente a la hora de masturbarse, también cuando quieren durar más, que cuando quieren tener una mejor erección. Entonces es allí cuando recurren a aplicarse productos que no son adecuados. Algunos, por ejemplo, suelen utilizar jabón, suelen usar aceites de cocina, cremas hidratantes que no son adecuadas para la zona genital. Para el tema de retardar utilizan Vaporub, utilizan crema dental, que eso ya se los había explicado en un video anterior. Miren chicos, existen demasiados productos que ustedes pueden encontrar y que realmente tienen el pH para la zona genital. No sean tacaños, créanme que es súper económico. Estos productos se los pueden encontrar en sus shops. Existen muchísimas referencias, existen muchísimas marcas y por ende también existen muchos precios. Así que inviertan un poco por su salud genital y pues por ende también van a poder disfrutar más de su intimidad, porque no van a estar también como asumiendo ese riesgo a que les dio alergia, que les dio un brote, me salió esto raro, no sé qué pasó. En fin, evítense complicaciones simplemente por tacaños. Inviertan, eso no es muy costoso. Como tercero les voy a hablar sobre el deporte en exceso. Es cierto que el deporte se recomienda muchísimo para el buen funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular, ¿cierto? Para que fluya mejor la sangre por los vasos sanguíneos, para que haya una mejor irrigación y pues a la hora de un encuentro sexual, por ejemplo, los hombres tengan una mejor erección. Pero resulta que algunos suelen exagerarse con el ejercicio y esto hace que de alguna manera pues se agoten físicamente, bajando obviamente su deseo sexual, bajando también el nivel de sus erecciones porque ya están agotados físicamente. Entonces tú, si te gusta igual tener rutinas de ejercicios, trata que no sean tan extensas para que te quede tiempito también para el amor. Y hablo no solamente del amor con otra persona, sino del amor propio, que te puedas tú consentir y relajándote, dándote placer. Y quisiera hablar por ejemplo de un deporte en específico que es el ciclismo. He leído que algunos expertos en el tema de disfunción eréctil suelen no recomendar hacer este deporte durante mucho tiempo, o por lo menos que traten de verificar que el equipo que utilizan para hacer este deporte sea el adecuado. Por ejemplo, que el sillín sea un sillín donde el mayor peso lo tolere los glúteos y no la zona del perineo. Y es una realidad también, pues más se manifestó pues como en ese estudio, que el 5% de los ciclistas pueden presentar con el tiempo disfunción eréctil. Pero esto se debe porque cuando están sentados, ¿sí?, manejando la bicicleta y no tienen el sillón adecuado, se hace una presión constante sobre los vasos sanguíneos del perineo. Por ende, van a dificultar el fluido de sangre en la zona genital.
Puede incluso dificultarse de un 70 a un 80% el flujo sanguíneo. Y es por eso que algunos deportistas realmente declaran que a veces cuando están tardando más de 30 minutos manejando bicicleta, como que la zona se les adormece. Y es una realidad porque para nosotros las mujeres también es muy incómodo manejar bicicleta y suele molestar. Ahora ustedes que de por sí son un poco más sensibles en esta parte por el tema del perineo, por los testículos, entonces tengan muchísimo cuidado sobre qué tipo de sillín están utilizando cuando van a realizar este deporte. Y como les digo, es solamente algunos deportistas son los que se han visto afectados y pues la conclusión de los expertos es sencillamente esto, que la presión que se ejerce en la zona perianal evita que haya un fluido adecuado de sangre en la zona genital y pues por ende algunos hombres pueden empezar a sufrir de una disfunción eréctil. Oigan, y como otro punto tenemos el aseo, por Dios, sean aseados. Algunos hombres, no sé, como que se relajan demasiado y creen que el simple hecho de que salgas la orina por el chorrito así directico, el sanitario, entonces ya el pene no está sucio. Recuerden que el esperma, ese es un cebito que se crea por las células muertas que están entre el prepucio, ¿sí? Las pieles muertas del prepucio que se unen con el sudor, eso va generando unas bacterias que crean mal olor. Y cuando el pene no se asea de una manera adecuada, es decir, recuerden que tienen que retraer el prepucio, la capucha, como le quieran llamar, para que se destape completamente el glande, luego lo van a limpiar con agüita, jabón neutro, que sea al menos unas 2 veces al día que ustedes lo hagan. Y si pueden hacerlo antes del acto sexual, pues muchísimo mejor, porque te va a dar comodidad y va a dar tranquilidad en que tu pareja no va a recibir un mal olor. Y no solamente estoy hablando por el tema de la incomodidad con los olores, sino que adicional se puede presentar a futuro ciertas infecciones o enfermedades en el pene. Así que mis chicos, a ser un poco más aseados con su pene y pues obviamente van a estar mejorando su salud genital. Bueno, por acá hay una advertencia y es que yo sé que muchas veces por el tema de la edad va a ser muy normal que las erecciones frecuentes se mantengan latentes en muchos hombres, ¿sí? Y he recibido incluso muchas consultas al respecto. ¿Qué hago? ¿Por qué mantiene erecto? ¿Qué incómodo? ¿Qué me duele? Bueno, lo que quiero decirles es que si ustedes están teniendo esas erecciones tan frecuentes y a veces de pronto se puede dar porque las mujeres pueden ser calientahuevos, como se dice vulgarmente, o sea, te dejan con ganas. Obviamente esa irrigación de sangre que se está generando allí con la erección y la excitación hace que toda la zona se empiece a quedar muy sensible y como que se inflame. O sea, si tú no logras masturbarte o no logras tener encuentros sexuales que con la eyaculación se empiecen a relajar más tus vasos sanguíneos, te van a quedar dolor de huevos, o sea, te va a dar un gran dolor. Y puede que no sea algo como que súper grave, pero si pasa muy frecuentemente ya te puede traer ciertos problemas en la próstata, porque algunos expertos manifiestan que este tipo de situaciones, cuando se presentan tan frecuentes, puede hacer que la próstata se inflame, generando dolor en el pene cuando se tiene una erección, o incluso después del encuentro sexual pueden quedar con demasiado dolor. Y también pues saben que cuando se genera cierta inflamación en la próstata, a veces se les dificulta orinar, así que si ustedes están presentando frecuentemente esas erecciones y no logran como que el pene baje en un tiempo adecuado, porque la idea es que no se mantenga mucho tiempo la erección para evitar el malestar. Pero si ustedes están frecuentemente teniendo erecciones prolongadas sin tener esa relajación de los vasos sanguíneos por medio de la masturbación o por medio de los encuentros sexuales, mejor que consulten a un urólogo. Así que las chicas que se miran ese video, o sea, se vale ser calientahuevos, se vale dejarlos con ganas, pero de vez en cuando, no siempre, porque además de que se pueden cansar los chicos por estar siempre con ganas y no poder concluir, pues adicional también le vamos a traer un daño a futuro, entonces no los dejemos tanto con ganitas. De vez en cuando es bueno, es chévere. Y pues bueno, como último punto, quiero decirle a todos los hombres que no exageren con la masturbación. Sé que muchas de mis respuestas que he dado en que masturbarse todos los días es malo, sí, efectivamente no es que sea malo, porque yo les he dicho que no es que sea malo si te masturbas todos los días, pero sí es malo para ti si lo haces demasiadas veces. Si tú te exageras, o sea, es que realmente lo que se dice por ahí de que todo en exceso es malo es una realidad. O sea, ni dejarte de masturbar del todo, porque también tiene sus consecuencias, ni exagerarte con las masturbaciones.
Cuando un hombre se excede con el tema de las masturbaciones, va a inflamar y va a generar cierto malestar en su zona genital. Recuerden que con las erecciones, todas las zonas se llena de sangre, ya se los expliqué con el anterior punto. Y obviamente toda esa inflamación constante empieza a generar ciertos problemas. E incluso se ha manifestado, y según algunos expertos, dicen que aquellas disfunciones eréctiles o aquellas erecciones que son bastante débiles se puede producir por aquel exceso de masturbación. O sea, hay hombres que de un momento a otro empiezan a masturbarse seguido. Y a la hora del encuentro sexual pueden notar, a la hora del encuentro con otra persona pueden notar que como que las erecciones ya no son tan fuertes como antes. Entonces habría que evaluar esa constancia que se estuvo haciendo y mirar obviamente qué técnicas fueron las que se usaron, porque hay que empezar a modificar todas esas técnicas para poder solucionar el problema. Aparte que se tiene que hacer un trabajo mental, porque el tema de las disfunciones eréctiles en un hombre joven, por ejemplo, muchas veces son más mentales que físicas, pero la mayoría de las veces realmente toca combinar las dos. O sea, a la hora de enviarle los ejercicios para el tema de la disfunción eréctil, toca ejercicios mentales y ejercicios físicos. Y pues bien amigos, aquí les dejé estas 7 cosas que los hombres suelen hacer con su pene y que no deben hacer. Espero que les haya gustado realmente este video. Si te gustó realmente, déjame tu comentario, déjame tu super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda que me puedes seguir en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como @LinaBetancourt.